Ahora, si tú dices que nos hiciste a mí y a Liz Vega, ¿qué te pasó que no hiciste a Irina? O sea, te faltó talento, se te acabó el talento para preparar lo suficiente a Irina para este personaje. Hace unos días, el ex Niurka Marcos, Juan Osorio, el productor de novelas, se atrevió a responderle a la vedette sobre sus críticas en contra de la nueva puesta en escena de Aventurera. Por supuesto, Rally, tú sabes que Niurka Marcos no podía quedarse con la espina y miren cómo reaccionó. Juan Osorio dijo públicamente que Niurka Marcos no criticara tanto, porque como mismo él le está dando una oportunidad a Irina Baeva en Aventurera. También se la dio a ella hace unos cuantos años atrás. Por favor, siéntese y póngase cómodo. Oh, por Dios, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? O sea, se pone de pechito. Y aparte, me da pie para que me lo agarre de maquinguara. O sea, ¿cómo te atreves? Eso es una actitud de un mitómano, que se inventa las historias y luego él mismo se las cree. Niurka quiere dejar bien claro que cuando Juan la conoció, ya ella hacía espectáculos donde conducía, cantaba, bailaba y actuaba. O sea, me conociste ya ella. Te agradezco lo que te tengo que agradecer, Juan. Te agradezco que me hayas puesto en el maravilloso, majestuoso y extraordinario escenario de las telenovelas. Pero no te agradezco mi preparación. Yo no llegué a Aventurera porque tú me abriste la puerta. Se te olvida que te había votado yo como pareja. Nos peleamos, o sea, no quiero decir malas palabras para que la entrevista esté limpia. Yo había terminado contigo, Juan, porque tú me pusiste los cuernos con una mulata de Veracruz que te trajiste de Veracruz. Cuando hiciste lo de Solo para Hombres, que fue uno de tus primeros fracasos, junto con este. A mí me metiste a hacer telenovelas, pero tú ganabas tu porcentaje. Y descubriste que yo era una gran vedette y empezaste a enfocarte en mi carrera musical. Y también cobraste tu porcentaje. O sea que como tú mismo me dijiste, palabra célebre. Soy adicto, ¿no? Tú mismo me enseñaste a mí. Soy productor, soy adicto. Y yo lo aprendí de ti. Fueron palabras tuyas. ¿Entiendes? Como cuando me enseñaste, me quisiste inculcar que el público no tiene memoria. El público sí tiene memoria porque se acuerda desde la primera Aventurera. Ahora, si tú dices que nos hiciste a mí y a Liz Vega, ¿qué te pasó que no hiciste a Irina? O sea, te faltó talento, se te acabó el talento para preparar lo suficiente a Irina para este personaje. Niurka también aclaró que ella no tiene ningún problema personal en contra de Irina. Te confiaste de que es muy bella, de que es una buena actriz, y creíste que con eso era suficiente, pero no, bebé, cosita. No es suficiente. Tiene que bailar, tiene que interpretar a Elena con todo lo que exige. Aunque sea el guión de la película, le quedaste a deber a la audiencia. Y eso juzga tu trabajo, cuestiona tu trabajo. No yo, la audiencia está juzgando y cuestionando tu trabajo. ¿Me entendiste, Juan? No, tú a mí no me hiciste, a mí me hizo la Escuela Nacional de Arte Cubana, la Escuela Nacional de Arte Circense. A mí me hicieron todas las giras que hice por Europa. Ahora no sabemos si debemos parar aquí o seguir escuchando a Niurka. Y esa manía que tienes de adjudicarte los talentos ajenos, ya déjala, mi amor, que ya estás viejo. Ya nadie te lo cree. Metes a la gente a trabajar contigo y luego te paras el cuello con el talento de los demás. Reconoce cuando es un talento tuyo o cuando es un talento de los demás. ¿Ok? Eso se llama humildad. Ya bájale a la arrogancia, bebé. Una cosa de Niurka es que nunca se va a quedar callada. Y en este momento lo que hace Niurka es opinar de todo lo que pasa en el mundo porque opina como ella lo hace, que es único en el mundo. Totalmente. Y aparte que ella ya lo hizo, entonces me imagino que tiene... Me parece que le están dando más tiempo para hablar que a ti. Es verdad. No, a mí no.